9 minutos en el sol de la mañana. José La Luz. Bueno, señores, 3 informaciones para tratarlas en 2 temas que me parecen de vital importancia para nuestra sociedad. El primer bebé que nació en República Dominicana es de una niña de 17 años. El primer bebé del 2014. Del 2014. Ella vive en Cancino Adentro. En Cancino Adentro. Dio a luz en el Hospital San Lorenzo de los Minas. Ella el año pasado dejó la escuela cuando tenía 16 años. Ahora tiene 17. Su compañero, no creo que sean esposos formales, sino que están en una unión libre. Trabaja en una pizzería y gana 5,000 pesos. Dice el Banco Central que en la República Dominicana la canasta básica mínima sobrepasa los 20,000 pesos. 22,300. 22,300, lo que significa que ellos van a tener un déficit de 17,000 pesos mensuales. Y en virtud de eso, lo primero que la niña dijo cuando la entrevistaron el 31 de diciembre a las 12 de la noche fue que ella estaba abierta a recibir donaciones de pamper, de leche y de ropa. El año pasado, el 31 de diciembre, el primer bebé que nació en República Dominicana también fue dado a luz, fue alumbrado por una adolescente. Cuando Elena Villella de Paliza vino aquí al programa a propósito de los proyectos de Fundapet para la educación, ella dijo... De Educa. De Educa. Ella dijo que el 60% de los niños que acababan de nacer, que estaban naciendo en los últimos 3 años, provenían de los hogares más pobres. A mayor pobreza, mayor cantidad de hijos, porque los pobres ven en los hijos mecanismos de defensa. Las adolescentes, cuando salen embarazadas, se emancipan de sus padres, pero además, en Ocoa hay una señora que tiene 35 años, tiene 9 hijos y 2 nietos con 35 años, y es madre soltera. Con 35 años tiene 9 hijos y 2 nietos, y ella tiene que cargar con los 11. Recuerden que de Ocoa es la niña de 13 años que parió trillizos porque fue violada por un degenerado. Por un señor de 61 años. La que trajimos aquí al programa. Vecino del padre. Vecino del padre. ¿Por qué yo cito todos estos casos? Señores, miren. China acaba de levantar la política del hijo único. A partir del 2014, en algunas regiones de China, las parejas van a poder tener hasta 2 niños. Solamente podían tener 1. El que tenía 2 era multado por el Estado. Ahora van a poder tener 2. Desde que se puso en vigencia la política del hijo único en China hasta este año, dejaron de nacer casi 500 millones de chinos. Casi 500 millones de chinos se ahorró China con la política del hijo único. Bueno, Cuba en el día de ayer cumplió 55 años de revolución. El 1 de enero de 1959, los Castro triunfaron con el Che Guevara en Cuba, la revolución cubana. Cuba tiene una política de control poblacional desde mediados de los 80. Ellos entraron en un periodo especial y ellos controlan la natalidad. Ellos saben cuántos nacen en función de cuántos mueren. Como resultado, Cuba tiene una población 2 veces y un cuarto más grande que la nuestra, porque Cuba tiene 110,000 kilómetros cuadrados. Y nosotros tenemos 48,000 kilómetros, 44,800. 44,448. Nosotros tenemos, sí, bueno, algunos dicen 44,800, pero no importa, 44,000. ¿Qué significa eso? Que si Cuba tuviese la política de desorden poblacional que tenemos en República Dominicana, en vez de tener 11 millones de cubanos, Cuba tendría 26 millones de cubanos. Ahora, si nosotros tuviésemos la política organizada, controlada y dirigida de los cubanos, en vez de nosotros ser 10 millones más el 1 de haitianos, son 11, o sea que tenemos la misma población cubana,
nosotros, en vez de tener 11 millones de personas en 44.000 kilómetros cuadrados, nosotros tuviésemos 5 o 6 millones de gente. Si nosotros fuéramos 5 o 6 millones de dominicanos, aquí no hubiera pobreza. Aquí no hubiera pobreza. Entonces, no, la hubiese, pero menos. Pero bueno, manejable. Porque todos esos jóvenes que tienen puntos de droga y que la policía sale a matar en la calle, y los que están involucrados en la muerte de Claudio Nasco, todos esos jóvenes no son planificados, son producto del desorden poblacional, como los que mataron al suegro de Eury. Que Dios lo tenga en gloria, un gran amigo nuestro, el papá de Yuri. Entonces, esos muchachos no nacieron en hogares planificados, son fruto de la irresponsabilidad del liderazgo político dominicano, que le tiene miedo a la iglesia para planificar los hijos que debe tener la sociedad. Entonces, los cubanos que no tienen miedo son 11 millones en 110.000 kilómetros cuadrados. Y nosotros, que no nos atrevemos, no tenemos la determinación suficiente para planificar la sociedad dominicana, tenemos que buscar comida para 11 millones de gente, y hay más del 50% viviendo en la pobreza. El 54% de los dominicanos, dice el Banco Central, son trabajadores informales, no tienen garantía laboral. Y eso refleja el nivel de improvisación y de desorden que vive nuestra sociedad. A propósito de Cuba, que ayer cumplió 55 años el régimen, yo quiero vincularlo con el Papa Francisco. El Papa Francisco ayer se dio la información de que metió en sus misas al Vaticano 6 millones de personas. Eso es 3 veces la cantidad de personas que llevó Benedicto XVI en el mismo periodo de año, de febrero a diciembre. Benedicto XVI, un apoyador de lo mal hecho, hasta el hermano está vinculado con violación de niños en Alemania, un charlatán, un líder irresponsable que tuvo que renunciar porque no tiene valor ni determinación para afrontar los retos, fue sustituido por un nuevo modelo de liderazgo. El sacerdote Bergoglio, que se puso el nombre de Papa Francisco. El Papa Francisco está haciendo un nuevo tipo de liderazgo papal y está siendo reconocido por todo el mundo, al punto de que ha multiplicado por 3 la cantidad de fieles que va a las misas que se ofician en el Vaticano. Pero el Papa Francisco, antes de ser Papa, cogía el autobús para llegar a su catedral a dar misa. El Papa Francisco ha demostrado que no se necesita el dinero, ni andar en un carro blindado Mercedes-Benz, ni ponerse unos zapatos Prada de 800 euros, como hacía el charlatán que estaba antes que él, para poder representar las ideas de Jesús. Entonces, Jesús andaba en sandalia y en un burro y dividió la historia de la humanidad. No fue con oro y oropel que la dividió, fue con sencillez, fue con humildad. Y entonces el Papa Francisco está practicando lo que Jesús decía de verdad. Que eso es lo que tienen que hacer los cristianos, parecerse a Jesús, que andaba predicando por las calles sin estructura de poder detrás, con un grupo de pecadores descalzos. Eso fue lo que hizo Jesús. Recogía a la prostituta y la sumaba a su grupo. Y el poder era la palabra, no el dinero para comprar a la gente. Y eso está haciendo el Papa Francisco. Entonces hay un factor común entre el Papa Francisco y Fidel Castro, que yo lo quiero significar aquí. Cuando aparecieron las filtraciones de Wikileaks en el año 2009 sobre Cuba, salieron cientos de filtraciones, pero ninguno de los cables de Wikileaks señalaba a Fidel Castro como corrupto. Los cables de Wikileaks fueron los que generaron la rebelión de los jóvenes que tumbaron a Omar Gaddafi en Libia, porque Omar Gaddafi no le permitía a los jóvenes libios tener un celular, pero él le daba $1 millón a Beyoncé para que le fuera a bailar a sus hijos. Un charlatán igual que Benedicto XVI. Entonces, ¿qué hicieron los jóvenes rebeldes libios? Lo tumbaron y lo mataron en una alcantarilla como una rata. ¿Qué pasó con Ben Ali en Túnez? Que la mujer de Ben Ali y Ben Ali eran dueños de todos los negocios de Túnez.
¿Qué pasó con la juventud de Túnez? Después que conoció los cables de Wikileaks, se rebeló al gobierno y lo tumbó y está procesado por corrupción. ¿Qué pasó con el presidente egipcio? ¿Cómo se llamaba? El egipcio, el presidente Hosni Mubarak. Hosni Mubarak, un corrupto, aliado de los norteamericanos para generar un ambiente de paz con Israel. Un corrupto. ¿Qué hicieron los jóvenes egipcios? Apoyado en las redes sociales, se les rebelaron y lo tumbaron. ¿Producto de qué? De las filtraciones de Wikileaks. ¿Por qué los jóvenes cubanos, a propósito de este 55 aniversario de la Revolución Cubana, no se rebelaron con los cables de Wikileaks y tumbaron a los Castro del poder en Cuba? Porque los cubanos saben que ni Fidel ni Raúl son delincuentes. Los cubanos saben que si pasan por una necesidad, también la familia Castro pasa por la misma necesidad. Nunca los Estados Unidos han podido demostrarle a Fidel Castro que tiene $1 guardado fuera de Cuba. Nunca. Por eso el pueblo cubano ha mantenido a Fidel y a su hermano 55 años en el poder. ¿Por qué? Porque son líderes responsables. Esa es la clave. ¿Cuál es el denominador común entre el Papa Francisco, que va a cumplir 1 año en marzo, y Fidel Castro y Raúl Castro, que tienen 55 años en Cuba dirigiendo ese país? El factor común es el liderazgo responsable. Si Fidel y Raúl tuviesen vínculos con la corrupción, ya Estados Unidos se hubiese encargado de desacreditarlo para que lo tumbaran del poder. Pero son impolutos. Nadie ha podido señalarlo con un acto de corrupción y por eso tienen 55 años ahí. De modo que un ejemplo de 55 años y un ejemplo de menos de 1 año, como el del Papa Francisco, están unidos por un factor común. Y ese factor común es el liderazgo responsable. Cambio fuera, Mauri.